Ahora en esta unidad vamos a ver técnicas para poder definir lo que es una muestra aleatoria y vamos a ver propiedades de ya nuestra elección en función a lo que podemos inferir al respecto de nuestra población completa. Recuerden que nosotros habíamos visto anteriormente la parte de describirlo en términos de estadística para poder trabajar con este tipo de métricas. Ahora lo que vamos a ver es que vamos a combinar la parte de combinaciones y permutaciones, estas probabilidades, con nuestro muestreo. Vamos a ver también algunas herramientas que nos ayudan para poder hacer este tipo de selecciones de muestras de forma aleatoria. Entonces vamos a comenzar con muestreo aleatorio simple. Entonces dice que para obtener información acerca de una población, ya sea que se hace un censo de toda la población que se toma o se toma una muestra escogida de la población y esta información es utilizada para inferir de la muestra. Entonces trabajamos con respecto a nuestra muestra e inferimos lo que está pasando con nuestra población. Entonces cuando nosotros vamos a escoger nuestra muestra, es deseable obtener una que sea representativa de toda la población. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar el índice de masa corporal o por ejemplo el sobrepeso que tienen por ejemplo los alumnos en alguna escuela, y nosotros nos vamos a hacer una encuesta en los alumnos que están en la selección de algún deporte, por ejemplo de fútbol, y tomamos a todas estas personas como una muestra representativa, pues vamos a tener una información muy diferente de la información correcta del resto de la escuela o de la universidad, de la población completa. Entonces para esto tenemos que definir cuáles van a ser nuestras estrategias para tomar nuestras muestras. Se tiene que hacer una selección de forma aleatoria, no localizada en un punto en donde digamos que podemos tener alguna preferencia. Por ejemplo, en este caso ya tenemos las personas que pues tienen un hábito de hacer ejercicio y pues claro que no van a presentar por lo general un grado de sobrepeso. Entonces vamos a tener que diseñar estrategias al respecto. Entonces otra característica que podemos escoger en este tipo de selecciones de muestras es lo siguiente. Tenemos que una muestra aleatoria simple de tamaño n minúscula, recuerden que estamos tomando este tipo de elementos en función a la nomenclatura que vimos para la parte de combinaciones y permutaciones de la unidad anterior. De una población de tamaño n mayúscula es una seleccionada de tal manera de que cada muestra de tamaño n tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces es como lo habíamos discutido la unidad anterior. Si nosotros tenemos por ejemplo un mazo de cartas y yo selecciono un subgrupo de 5, cada subgrupo de 5 elementos, por ejemplo de 5 cartas, va a tener la misma probabilidad de ser escogido que cualquier otro subgrupo del mazo completo. Entonces tenemos dos estrategias o dos técnicas para poder hacer nuestro muestreo. Entonces tenemos muestreo aleatorio simple con reemplazo. Entonces aquí en este caso un miembro de nuestra población puede ser seleccionado más de una vez. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en una rifa, si nosotros rifamos 10 premios, en este caso estamos regresando el boleto algún boleto que ya salió seleccionado. Entonces en este caso es un muestreo aleatorio simple con reemplazo. Por otro lado, el muestreo aleatorio simple sin reemplazo, entonces ahora un miembro de la población no puede ser seleccionado más de una vez. ¿Esto qué quiere decir? Pues ahora en este sorteo, ahora ya no regreso el boleto a la urna, por ejemplo, y ya no se puede participar, por así decirlo. Esta segunda estrategia, lo que es el muestreo aleatorio simple sin reemplazo, es el más común. Entonces en técnicas de conteo y lo que es el diseño de mi muestra, es lo que más se representa en común. Por ejemplo, en una fábrica, en una empresa, se aplica mucho esto para poder hacer este tipo de capacitaciones, por ejemplo, o certificaciones. Pues desde luego en la forma en la que se van a ser seleccionados las personas para una cierta capacitación, pues tiene que ser de forma aleatoria en algunos de los casos.
y tiene que cumplir con las características de que una persona no puede ser capacitada 2 veces. Entonces aquí el sorteo tiene que cumplir con estas características. Entonces es la técnica más común, el muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Entonces estas son algunas definiciones que vamos a aplicar más adelante. Entonces una de las formas más comunes para poder escoger elementos de forma aleatoria de un grupo mayor, de una población por ejemplo, y ya tomar mi subgrupo, es utilizar la computadora. Usar la computadora para obtener una muestra simple aleatoria. Entonces dice que en muchos de los programas de hojas de cálculo, la sintaxis para obtener un número aleatorio es la siguiente. Entonces por esto funciona en general en cualquier versión de OpenOffice, de Google Sheets o de Excel o algún otro programa, pues tiene sintaxis muy similares. Entonces aquí tenemos dos formas de generar números aleatorios. Si nosotros queremos hacer una rifa, por ejemplo, y ir sacando números, vamos a tener entonces lo siguiente. Si nosotros escribimos rand así nada más, entre paréntesis sin ponerle nada, el programa nos va a generar un número decimal de 0 a 1 de forma aleatoria. En español pues es aleatorio, es exactamente el mismo comando, depende de cómo tengan configurado su programa. Por otro lado, si nosotros queremos un número en específico, si fuera por ejemplo que queremos sortear una capacitación o algún tipo de premio, por ejemplo, en alguna planta, y nosotros distribuimos o son 40 personas, por ejemplo, ahora vamos a hacer una rifa entre el número 1 y el número 40. Entonces, aquí ahora lo que estamos viendo es que para trabajar con eso, se puede poner de esta forma, rand between o aleatorio entre, y pues ya nosotros tenemos esta nomenclatura donde tenemos que especificar entre qué y qué números quiero que el programa me dé un número completamente aleatorio. Desde luego en español pues es esta instrucción aleatorio.entre, y también muchos programas a medida que vamos escribiendo la función nos va dando las opciones que tiene el programa. Entonces puede haber más opciones para definir números aleatorios. Entonces tenemos que escribir cuál es nuestro rango de números en los cuales queremos que suceda este tipo de sorteos, por así decirlo. Entonces lo que vamos a ver ahora es que vamos a ver un ejemplo para aplicar todos estos tipos de definiciones. Entonces tenemos este ejercicio donde nos pide lo siguiente. Dice que Toyota quiere medir el índice de satisfacción en el cliente o una encuesta de calidad, por ejemplo, en sus productos para una nueva línea de vehículos en 2 de 5 de las ciudades más grandes en el mundo. Entonces lo que quiere hacer en este ejercicio es que se quiere escoger solamente 2 de estas 5 ciudades para poder escoger. Muchas veces, también por ejemplo en el caso de eventos olímpicos, por ejemplo, la selección de partidos o juegos que se hacen entre países, por ejemplo, también hay varias combinaciones que tenemos que procurar. Se tiene que hacer totalmente aleatorio para no dar una preferencia, digamos, a países, por ejemplo, que tienen un bajo nivel deportivo contra otros que sí tienen un alto. Entonces para que sea, digamos, legal y que sea totalmente transparente este tipo de sorteos, se hacen de forma aleatoria. Entonces quiere combinaciones esta compañía para poder escoger 2 de 5 ciudades. Entonces aquí lo que se pretende es que no se repitan, digamos, combinaciones, por ejemplo. Entonces aquí en este caso vamos a ver que el orden no es importante y vamos a poder hacer nuestra tabla de la siguiente forma. Entonces vamos a ver el primer inciso, el inciso A. Entonces aquí nos pide determine y escriba todas las posibles combinaciones para evaluar. Recuerden que nosotros tenemos entonces aquí estas 5 ciudades y queremos ver qué combinaciones podemos obtener para poder diseñar nuestra encuesta de satisfacción y poder escoger un par de forma aleatoria. Entonces vamos a escribirlo y vamos a tener esta distribución. Entonces aquí lo que hicimos fue escribir las 5 ciudades, Tokio, Yakarta, Seúl, Delhi y Shanghái, en 2 ejes. Si se fijan, lo escribimos en estas 2 direcciones.
Ahora lo que voy a hacer es que voy a escribir las parejas. Por ejemplo, aquí voy a escribir Tokio y aquí Tokio. Si se fijan, en este caso pues no podemos evaluar dos veces lo mismo. Por eso se pone en la diagonal esto que se va a cancelar. Aquí recuerden que el Tokio lo voy a combinar, este renglón y esta columna, de esta forma. Entonces el primer renglón va a ser las configuraciones donde tengo a Tokio con otra ciudad. Aquí por ejemplo tengo Tokio y Yakarta. Aquí tengo Tokio y Seúl. Aquí tengo a Tokio y Delhi. Y por último tengo a Tokio y Shanghái, por ejemplo. Entonces esas son las configuraciones. Vamos a ver la que sigue. Vamos a comenzar ahora con Yakarta y vamos a continuar toda la secuencia de la misma forma. Entonces tenemos Yakarta y Tokio, después tenemos Yakarta y Yakarta otra vez, tenemos Yakarta y Seúl, tenemos Yakarta y Delhi y por último tenemos Yakarta y Shanghái. Aquí, como nos podemos dar cuenta, ya podemos ir viendo cómo se van apareciendo patrones. En el siguiente renglón vamos a tener las combinaciones con Seúl, Seúl con Tokio, Seúl con Yakarta, Seúl con Seúl. Noten cómo esto tienen que coincidir los renglones y las columnas. Después Seúl con Delhi y después Seúl con Shanghái. Seguimos con Delhi y Tokio. Seguimos después con Delhi y Yakarta. Después Delhi y Seúl. Después Delhi y Delhi nuevamente. Y después tenemos al final Delhi y Shanghái. Por último las configuraciones que tenemos con Shanghái. Entonces tenemos Shanghái y Tokio. Después tenemos Shanghái y Yakarta. Después tenemos Shanghái y Seúl. Después tenemos Shanghái y Delhi. Y después tenemos Shanghái con Shanghái nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? En este cuadro que estamos trabajando, noten lo que estoy cancelando. Desde luego, queremos dos ciudades diferentes. Entonces, toda esta sección que está en la diagonal, en esta parte de aquí, toda esta sección la vamos a cancelar. Entonces, esto no va a contribuir, este no va a contribuir, este tampoco y este tampoco. Entonces, son los que podemos ir descartando. Por otro lado, los elementos que se encuentran opuestos en nuestra matriz, por así decirlo, son iguales. Entonces, si nosotros diseñamos el sorteo y vamos a trabajar con la configuración Tokio y Yakarta, pues es la misma que Yakarta y Tokio. Entonces, si se fijan, esta combinación ya está dada. De la misma forma, Tokio y Seúl es lo mismo que Seúl y Tokio. Entonces, aquí en este caso recuerden cómo ya podemos ir descartando, si se fijan, del lado simétrico opuesto todas estas ciudades. Entonces, ¿por qué se descartan? Porque aquí el orden no es importante. Si el orden fuera importante, si por ejemplo ahora dijera voy a hacer dos encuestas diferentes y en el orden en el que vayan saliendo en el sorteo va a ser importante, entonces ahora sí tendría que considerar todas estas ciudades. Entonces ahora podemos hacer nuestro conteo y podemos darnos cuenta de lo siguiente. Entonces aquí vamos a tener las distintas configuraciones que aparecen. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces estas son las 10 combinaciones posibles que tenemos para sortear. Entonces eso es lo que nos pide este ejercicio. Lo vamos a hacer ya rápidamente, nada más con la fórmula de combinaciones. Entonces la fórmula de las combinaciones de n elementos escogidos de un grupo de n mayor es la siguiente. Recuerden que era n factorial dividido entre n minúscula factorial por n menos n minúscula así factorial. Entonces, ya recordando la unidad anterior, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos las combinaciones de dos ciudades de 5. Va a ser igual a lo siguiente, va a ser 5 factorial. Y vamos a dividir entre 2 factorial y después vamos a poner aquí 5 menos 2 y al final vamos a poner aquí factorial. Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a trabajar de esta forma: 5 por 4
por 3 factorial dividido entre 2 factorial, que pues en este caso es 2 nada más, es 2 por 1, lo voy a poner de esta forma, 2 por 1, y después voy a tener aquí 3 factorial. Entonces esto se va a cancelar, el 3 factorial lo cancelamos y tenemos ya nada más esta multiplicación. Aquí puedo hacer esta simplificación, el 4 y el 2, esto es 2 nada más. O podemos hacer la multiplicación primero, sería 5 por 4, 20, entre 2 es 10, o nada más simplificando 5 por 2, pues finalmente es 10, que es lo que habíamos contado en el caso anterior, ya de forma gráfica. Entonces aquí tenemos 10 configuraciones. Si el orden fuera importante, entonces aquí recuerden que pues estamos hablando de permutaciones. Ya cuando sea el caso de permutaciones, recuerden que la diferencia en la fórmula era de que no aparecía ese n abajo. Tenemos entonces n factorial dividido entre n menos n, así factorial. Entonces, así ya para definir si el orden hubiera sido importante en este ejercicio, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos acá arriba 5 factorial dividido entre 3 factorial. Entonces, si hacemos las permutaciones posibles de este caso, las permutaciones de 2 escogiendo 5, en este caso sería 20. Si lo vemos aquí abajo en nuestra secuencia, nada más sería multiplicar 5 por 4, de ahí sería este 20. Esto sí, el orden es importante. Como en este caso el orden no es importante, por eso cancelamos mucho en la tabla anterior, por eso nos quedaron solamente 10 configuraciones válidas, que lo podemos ver de la siguiente forma. Entonces, en los casos que discutimos anteriormente, si el orden hubiera sido importante, en el caso de que fueran permutaciones en lugar de combinaciones como lo menciona acá arriba, todos estos casos serían diferentes. O sea, sería diferente escoger a Tokio y Yakarta que Yakarta y Tokio. Entonces serían casos diferentes y ya tendríamos 20 posibles configuraciones. Entonces esto sería el inciso A, vamos a ver el inciso B. Entonces ya por último nos menciona lo siguiente, dice use la función aleatoria para determinar 2 ciudades a evaluar. Entonces vamos a ver una de estas combinaciones, de estas 10 posibles, para poder hacer nuestra evaluación de nuestra encuesta que nos pide esta empresa. Es decir, a qué ciudad vamos a ir a evaluar de esta forma. Entonces vamos a trabajar ahora con el programa de hoja de cálculo. Recuerden, estoy trabajando aquí en este caso con Google Sheets. Puede ser utilizado con cualquier otro programa. Y aquí voy a meter la fórmula. Entonces aquí, como estamos trabajando entre dos valores, voy a poner aquí, por ejemplo, rand between. Entonces aquí estamos escogiendo entre 1. Vamos a ponerlo de esta forma, entre 1. Y tenemos que separar esto con coma. Y después vamos a poner entre 1 y 10. Vamos a poner que este programa me dé el valor que estoy buscando. Entonces ahora si hacemos eso, ya tenemos que el programa me arroja el valor 1. Si nosotros lo corremos en otra secuencia, por ejemplo, si ahora quisiera hacer tomar otro valor, por ejemplo, si ahora quisiera que me diera un número aleatorio entre 1 y 20, por ejemplo, de esta forma, entonces ahí ya tendría otro número aleatorio. Entonces la propiedad de este tipo de funciones es que si yo por ejemplo lo vuelvo a correr otra vez, ahora ya me va a dar otro valor aleatorio. Entonces si nosotros lo cambiamos la sintaxis, va a ir generando valores diferentes. Por ejemplo, si ahora le asigno un 2, por ejemplo, de 2 a 10, ahora ya me arroja otro número de forma aleatoria. Recuerden que esta es la función aleatorio entre dos números. Si yo por ejemplo hubiera puesto la función nada más aleatoria, aquí por ejemplo rand, que es de esta forma, así sin sintaxis, me va a dar un número entre 0 y 1 de forma decimal. Entonces aquí ya lo que podemos darnos cuenta es que escogió este programa. Lo voy a volver a correr. Si nosotros hacemos el sorteo, por ejemplo, entre 1 y 10, aquí en este caso nuevamente ya lo cambió y podemos ver que me genera como ganador o como seleccionado la combinación número 2. Aquí, como nos podemos dar cuenta, entonces la evaluación que vamos a hacer en estos países va a ser entre Tokio y Seúl. Van a ser entonces la forma en la que vamos a tener esto de forma totalmente aleatoria.
y todas las combinaciones posibles fueron evaluadas. Esa es la forma en la que se presenta este tipo de situaciones. Y es importante porque luego hay veces de que si no hacemos bien las combinaciones, si no consideramos por ejemplo todas estas configuraciones que tenemos acá, vamos a tener inconformidades. Por ejemplo, digamos que se quiere dar un contrato a una agencia de estadísticas, por ejemplo, de encuestas, y pues estas empresas que están por ejemplo en Shanghái van a tener esta diferencia, que no van a tener la oportunidad de participar en este tipo de configuraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas configuraciones para poder diseñar este tipo de muestreo aleatorio simple. Bueno, con esto concluimos esta sesión. Más adelante vamos a ver otras aplicaciones para poder hacer este muestreo en un conjunto grande de una población.